Emprender es clave. Ya estamos de vuelta en Emprender es clave, siendo las 10:44 de la mañana y la temperatura, ¿cómo va? Vamos a hacer lo mismo los dos. 9 grados en 10 grados en Providencia. 10 grados en Providencia. En comparación a lo que había hace 2 horas atrás. Va a llegar a 15 grados. Mira, subió porque en un principio eran como 12 nada más. Sí, va a llegar a los 15 grados en Providencia. Probablemente en los sectores más cordilleranos. Hoy lluvia el domingo. Posiblemente, de nuevo. Oye, vamos a seguir avanzando en nuestra senda también de los emprendedores. Y estamos con Carolina Camus, fundadora del Camino del SEO, y con Cristian Neto, que es mentor, gerente general de la corredora Seguros Prime. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque el 12 de junio pasado, el jueves pasado, se lanzó oficialmente este Camino del SEO, que es una plataforma que conecta profesionales y emprendedores con SEOs reales para mentorías estratégicas. ¡Qué gran idea, Carolina! Muy bienvenida y gracias por estar con nosotros hoy día. Cuéntanos cómo se te ocurre crear esta plataforma. Súper. Oye, primero que nada agradecerle a ustedes. Muchas gracias por tener esta instancia de poder comentar y contar cómo nació un poco el Camino del SEO. Fíjense que esto no nació como un modelo de negocio, ¿ya? Esto nació desde una mirada súper interna, en el fondo que yo sabía que si necesitaba dar el siguiente paso, necesitaba trabajar algunas cosas. ¿Ya? ¿Tú a qué te dedicabas o a qué te dedicas? En paralelo, soy gerente de transformación digital del Grupo Kaufman. Ya, perfecto. ¿Ya? Entonces sabía que si quiero seguir avanzando en mi carrera, tengo que trabajar ciertas cosas. Y esas cosas que tenía que trabajar era aprender a hacer buenas preguntas, aprender a escuchar de verdad. ¿Ya? Y en esta búsqueda como interna que tengo, siempre recurro a los libros. ¿Ya? Y uno de estos libros inspiraba decía como, ve entrevistas. Revisa entrevistas para aprender cómo aprender a escuchar de verdad, a plantear buenas preguntas. Y dije, qué buena idea, pero sin embargo, yo soy mucho de hacer, ¿ya? Entonces, en esta como búsqueda, dije, ¿y si en vez de ver entrevistas las hago yo? ¿Ya? Y así un día en la noche le digo a mi marido, oye, ¿sabes qué? ¿Y si hago la entrevista yo a los agentes generales? Y me dijo, sí. Me dijo, a lo mejor va a ser difícil porque cómo voy a buscar tantos agentes generales. Y como que era tanto el propósito que como que nunca vi un stopper, ¿ya? Y así en el fondo empecé a entrevistar a gerentes generales y nació el podcast de Camino del SEO. ¿Ya? Pero fue tan inspirador lo que ellos me han entregado en cada una de estas entrevistas que dije, esto no puede quedar solo en mí. Otras personas tienen que poder vivir esta experiencia. Y así nace la plataforma Camino del SEO, en el fondo donde tenemos mentores que parten desde la entrevista, que pueden conocer cómo son estos agentes generales y ver si hacen match con ellos y tomar una mentoría con ellos particular. Por ejemplo, muchas veces a uno como profesional le pasa que dice, chuta, tengo este problema, ¿cómo poder resolverlo? ¿Cómo lo resolvería un gerente general? Y tenemos la opción en el fondo que ellos puedan en el fondo entrar a tomar una consulta particular con algún gerente general o tomar algún programa en el fondo de pasar al siguiente nivel o que reinsertarse en el mercado laboral. Esos son un poco los programas. Oye, súper buena idea también, porque es juntar eso, como dice Daniel Dacarret, los pares improbables. Exacto. También, Oye, Cristian Nieto es mentor, gerente general de la corredora Seguros de Prime. También me imagino que es parte de las mentorías de Camino del SEO. Cuéntanos un poco, Cristian, ¿qué cosas son las que generalmente necesitan las personas que se acercan a un gerente general? ¿Qué están buscando? ¿Qué cosas son las necesidades que tú ves como mentor también que están en esas personas? Hola, buenos días a todos. Mira, déjame un poco ir más atrás. Cuando la Carola nos propone esta idea, a mí en lo particular me hace mucho sentido. Yo trabajé muchos años, 19 años en dos multinacionales muy grandes. Las grandes empresas, principalmente las multinacionales, tienen muy desarrollado dentro de sus programas de desarrollo de carrera en el nivel ejecutivo todo lo que es la mentoría y los programas de mentí. Entonces, en general, esto es algo que en las grandes empresas funciona mucho porque es como gente de mayor experiencia le va transmitiendo conocimientos a la gente que se va desarrollando. A mí en lo particular me tocó participar tanto como mentí en estas empresas como mentor. Me tocó estar con
en mentorías con gerente general. Entonces, las conversaciones que se dan a ese nivel, porque además son un nivel de conversación que son bastante, primero cumplen con varios requisitos. Uno, que primero tiene que ser muy privado, todo lo que se conversa en esas conversaciones queda dentro de esa conversación. Y segundo, son de ámbitos muy personales, en el sentido de cuáles son tu visión de hacia dónde uno quiere dirigirse, cómo desarrollar tu carrera. Son cosas que no están escritas en ningún lado, que no se estudian en ninguna parte. Yo por suerte pude hacer un MBA, pude estudiar en otros lados afuera, pero esas cosas son conocimientos técnicos, y esto va por un lado mucho más de habilidades blandas. Claro. Entonces, cuando uno escucha a una persona con más experiencia que te cuenta cómo desarrolló su carrera, cuál fue su experiencia, sin duda uno acorta mucho la curva de aprendizaje. Entonces te diría que eso es como lo que yo creo que tiene mucho valor. Muchas veces uno se enfrenta en cargos cuando le toca liderar equipo, o le toca liderar un negocio, o le toca liderar un proyecto, en desafíos que uno no tiene respuesta, no tiene solución. Entonces ahí es donde uno tiene mucho valor poder poner estos temas con alguien con más experiencia y darte visiones que desde la experiencia, y también visiones que también se dice mucho esto de ponerse más desde el balcón, que es desde un punto de vista más alejado del problema, verlo de una con perspectiva. Con perspectiva y con distancia. Claro. Ahora, es súper interesante también lo que hacen aquí en el camino. Esto se llama el camino del SEO. Pero a mí me da la idea que en este camino del SEO, quienes aprenden es el mentor y el mentí. O sea, los dos son los que tienen un aprendizaje súper interesante, porque lo más probable es que el mentor, como lo decías tú muy bien, Cristian, fue antes mentí. Por lo tanto, ya tiene esta visión de haber recorrido un camino muchas veces pedregoso, muchas veces que no te fue bien, muchas veces que te equivocaste, y si bien la experiencia de uno muchas veces no ayuda al resto, pero otras veces sí. En ese sentido, Carola, ¿qué dolores viste tú en este proceso de armar la plataforma? ¿Qué necesidades viste tú también en estas personas que necesitan un mentor? Si estas personas que necesitamos el mentor, porque me considero una de las que necesito, yo creo que es que un poco lo que me pasó al escuchar a cada una de las entrevistas, que en el fondo es como, yo creo que la sociedad ve como que el gerente general es como ya lo máximo, que en el fondo llegó, y no sabe el recorrido que ha tenido y las cosas que ha sentido en ese trayecto. Claro. ¿Ya? Y es súper importante que los profesionales también empaticen. O sea, más que empatizar, es que sientan que los que están hoy día en cargos de liderazgo alto han tenido los mismos problemas o han vivido las mismas situaciones que uno. Claro. Y eso es como, en el fondo, poder apoyar a cada uno de los profesionales y decirles, no estás solo. Hay otras personas que hoy día están en el liderazgo y también han sentido lo mismo que tú has sentido. Entonces, por darte un ejemplo, conversando con algunos de los gerentes generales, no sé si es de mi ignorancia, pero yo en algún momento pensé que el síndrome del impostor era mucho más enfocado en las mujeres, ¿ya? Como que yo quiero que las mujeres... Yo también tenía esa idea. ¿Ya? Y fíjate que hay hombres que también sienten ese como síndrome del impostor en el fondo. Pero lo guardan. Y lo guardan, pero... Sí, claro, y por eso, no lo expresan tanto. Exacto. Entonces, otra cosa que nosotros descubrimos en cada una de las entrevistas, los gerentes generales que participan de Camino al SEO no son cualquier gerente general, ¿ya? Y por eso nosotros estamos denominando el acrónimo de SEO Human, ¿ya? En el fondo son gerentes generales que están dispuestos a bajarse del podio, por decirlo de alguna manera, y transmitir su experiencia a la sociedad. ¿Ya? Oye, Carolina, o Cristian, cualquiera de los dos, ¿cómo es esta experiencia, por ejemplo, con alguien que es un CEO de una startup? De un emprendimiento que a lo mejor no es una gran compañía, pero que sí empiezan a crecer. O sea, hoy día vemos algunas startups que ya son grandes compañías, digamos, como, no sé, Book, Home, Betterfly, etcétera, etcétera. ¿También les sirve este espacio o los códigos son un poco más diferentes ahí? Mira, yo hace poco entrevisté a la directora ejecutiva de la editorial Forja, que nació como un emprendimiento, ¿ya? Entonces, yo creo que podemos buscar espacios y encontrar espacios de aprendizaje en esta plataforma para distintos tipos de personas, profesionales como también startups. En el fondo yo creo que también las startups es bueno que conozcan un poco en el mundo más tradicional
qué cosas se han hecho y en qué nos hemos equivocado. Porque en algún momento llegan a ser grandes compañías. Exactamente, y aparte yo creo que otro problema que tenemos en Chile, que cuesta mucho y que las startups sí las tienen muy bien incorporadas, en el fondo miedo a contar en qué te has equivocado. Hoy día nosotros lo que vemos de estos agentes generales que hemos entrevistado en Camino al SEO, te cuentan no la parte como bonita, te cuentan como las vivencias que han tenido, los problemas que han vivido, cómo han enfrentado sus problemáticas, como contando un poco más, no del exitismo, sino contando la realidad. Entonces yo creo que de verdad eso es clave, independiente efectivamente, tanto startups como organizaciones más tradicionales. Perfecto. Tengo otra duda. Se habla mucho ahora, está muy en boga el tema de los coach. Hay coach para todo. Hay coach de vida sana, hay coach de estilos de vida. Además están las noticias también, eso es la actualidad. Además está en la actualidad también eso. Sí, claro. Claro. ¿Cuál podría ser la diferencia entre un mentor y un coach? Buena pregunta. Mira, la experiencia que me tocó vivir a mí es que el coach... Vean, yo no tuve coach, yo no sé cómo funciona el coach, entonces sí te puedo contar la experiencia de la mentoría. La mentoría tiene que ver con un poco transmitir experiencia, con ordenar la conversación, porque muchas veces, a mí que me tocó vivir esta experiencia, muchas veces las personas saben que quieren más, pero no saben cómo lo tienen que hacer, no saben cómo armar un plan de desarrollo de carrera. Esto está súper orientado como en esa visión, como a ordenar la conversación, poder enfocarse en cómo todo lo que tú haces en tu carrera profesional va orientado al objetivo que tú te has puesto. No todos tienen que ser CEO, no todo el mundo quiere ser CEO. El mentor en el fondo es quien cuenta desde la generosidad, su experiencia, y es eso, básicamente, ¿no? Y poder tener una conversación, porque esto es súper importante. En las empresas, cuando uno puede tener pares, puede tener equipo, puede tener un jefe, pero todas las conversaciones que tú puedas tener en una empresa, siempre existe un factor que tiene que ver con que hay intereses creados. Uh-huh. Cuando yo hablo con un par, siempre hay un interés creado. Cuando hablo con mi equipo, lo mismo. Y a la medida que uno va creciendo en la organización, uno se va quedando más solo. Cuando tú conversas con alguien que está fuera de la organización, que no tiene intereses creados, claro, y te puede dar un punto de vista mucho más objetivo, uh-huh, y te puede dar y además si a eso tú le agregas el factor de experiencia, de conocimiento, porque al final tú le hacías una pregunta recién que es súper interesante, que es el tema de la startup. Al final, independiente del negocio que tú estés, que puede ser muy tradicional o muy innovador, todo esto tiene que ver con las personas. Tiene que ver con las personas que son clientes, con las personas que son tu equipo, con las personas que son tus proveedores. Y yo creo que donde uno puede agregar más valor tiene que ver con eso. Como entender cuáles son las distintas facciones que existen en una organización, cuáles son los distintos intereses, qué es lo que mueve a cada persona. Y mirándolo como una mentoría desde afuera, yo creo que uno puede entregar mucho valor. Perfecto. Sí, y para complementar un poco lo que dice Cristian, que yo sí he tomado coaching, ¿ya? Y lo que me pasa particularmente es que te dicen, pero ¿por qué no lo harás de esta manera? ¿Por qué no lo harás de este otro? Y es súper distinto tomar un poco esto que sale en los libros y te lo tratan de transmitir, que estar con alguien que ya lo vivió, que estuvo ahí y que en el fondo sabe que lo que tú sentiste es tan real y en el fondo como no temer a sentir esa sensación, sino que te dan como una mirada más realista de lo que está pasando. A partir de la experiencia personal. Claro, por eso digo que viene desde la generosidad de contar la experiencia personal. Exacto. Sí. Oye, Carolina, cuéntanos un poquito, ustedes ya tienen un pool de mentores en el Camino del SEO, caminodelseo.com. ¿Necesitan más mentores? ¿Están abriéndose a tener más mentores? ¿Cómo funciona esto? Mira, ha tenido como harta repercusión. Hemos partido buscando ciertos agentes generales y hoy día hay ciertas agencias que en el fondo nos están buscando que ciertos agentes generales nos den entrevistas, en el fondo. Creo que es súper importante abrir a esta comunidad agentes generales que sienten que quieren aportar a la sociedad, que quieren entregar todo lo que han aprendido a profesionales, a startups, y abrirse una mirada distinta, no desde el podio, como decían en principio, sino como más de la humildad, ¿ya? Entonces, si un gerente general quiere ser generoso, este es el espacio y lo invitamos efectivamente a sumarse a esta iniciativa.
Perfecto. Súper. Y también, si alguien nos está escuchando y necesita y Obvio. quiere tener un mentor también. para poder escalar en su emprendimiento, en su startup, o de repente, como decíamos, la soledad del emprendedor también, que siempre lo decimos, están muy solos. Claro. Entonces, en ese sentido también, qué importante es este espacio. Sí, déjame hacerte un par de comentarios. Mira, uno, yo creo que lo que tú decías es muy cierto. Yo creo que el valor es bidireccional. O sea, es tanto lo que uno puede entregar al mentí como lo que el mentí te puede entregar a ti, porque te ayuda mucho a conectar con lo que está pasando con otras generaciones o en otras escalas de distintas del negocio, qué sé yo. Y por otro lado, a mí me hubiera encantado haber tenido una cosa así en mi desarrollo profesional. Yo tengo 49 años. La vida, cuando yo partí trabajando, era mucho más dura en términos profesionales. Estas cosas como que no existían. Entonces yo creo que poner a disposición algo así para las nuevas generaciones es tremendo. Así que yo invitar a las personas que, tanto a los potenciales mentores como a los potenciales mentiras, que le den una vuelta, porque de verdad agrega mucho valor. Y adicional a eso, nosotros, yo le digo el triángulo virtuoso, pero muchos nos nombran de círculo virtuoso. Los sumamos a fundaciones. ¿Por qué sumamos a fundaciones? Porque en el fondo queremos que esto en verdad tenga un impacto social, ¿ya? Entonces, ¿cómo funciona esto? En el fondo, cada mentor, lo recibido, tiene la posibilidad de darse a una fundación. Entonces, hoy día nuestra principal fundación aliada es la Fundación San José para la Adopción. Perfecto, ahora que más encima cambió la ley de la adopción. Exactamente, ¿cierto? así es. Carolina Camus, fundadora de Camino del CEO, y Cristian Nieto, mentor, gerente general, corredora seguros Prime, explicándonos este lanzamiento oficial que fue hace unos días atrás de www.caminodelseo.com, donde pueden encontrar más información. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ambos. Gracias. Estén bien. Muchas gracias a ustedes. Bueno, porque en Arauco transformar la madera es nuestro trabajo, pero transformar el mundo es nuestro propósito. Arauco, renovables para una vida mejor. Y Bendito Residuos, un emprendimiento que nace desde la necesidad de generar un cambio cultural y una transformación integral en el retiro y manejo de nuestros residuos. Son una empresa que genera un motor de cambio, conciencia y responsabilidad social. Conoce más en www.benditoresiduo.cl. Y Café Amati es la cualidad de un café fresco. Todo nuestro café es importado directamente desde origen, conociendo así su trazabilidad y asegurando una excelente calidad. Nuestro café es tostado semanalmente en nuestra propia casa de tueste y con esto aseguramos un producto siempre fresco. En Café Amati encontrarás diferentes variedades de café arábico y blends. Ingresa a www.cafeamati.cl para conocer todo sobre el mundo Amati, la cualidad de un café fresco. 11:01 de la mañana, nos vamos a una pausa y ya volvemos con más Emprender es Clave.